Es muy probable que ya hayas oído o leído sobre la historia de Rizpa, pero no desde el punto de vista que te mostraré en este vídeo. Rizpa, figura histórica de la Biblia, ocupó un lugar delicado y complejo en la sociedad israelita. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia de Rizpa, como no la viste. Rizpa, figura histórica de la Biblia, ocupó un lugar delicado y complejo en la sociedad israelita. Fue concubina de Saúl, el primer rey de Israel, cargo que, aunque no le ofrecía estatus de esposa, la ubicaba dentro de la corte real. Como concubina, Rizpa compartió momentos íntimos con el rey, pero vivió alejada de todos los honores reales. De esta unión con Saúl, Rizpa tuvo al menos 2 hijos, Armoní y Mefiboset. Estos nombres, probablemente elegidos cuidadosamente, reflejan su herencia y sus esperanzas para sus hijos. Sin embargo, poco se sabe sobre los primeros años de Armani y Mefiboset, excepto que crecieron dentro de la complejidad y los peligros de la corte israelí, un lugar donde las intrigas políticas y las ambiciones personales a menudo chocaban. La vida de Rizpa y sus hijos dio un giro trágico después de la muerte de Saúl, cuando se intensificaron las tensiones entre la casa de Saúl y la casa de David. En medio de estas turbulencias, Armani y Mefiboset se vieron arrastrados al centro de una sangrienta disputa por el poder, que culminaría en uno de los momentos más oscuros y dramáticos de la historia de Israel. Por lo tanto, Rizpa, aunque era solo una concubina en la jerarquía de la sociedad, surgió como una figura central en una de las narrativas más trágicas de la Biblia, marcada por la pérdida y la lealtad inquebrantable hacia sus hijos. La historia de Rizpa revela la complejidad de las relaciones humanas y políticas en el antiguo Israel y destaca la resiliencia y el amor incondicional de una madre, incluso en las circunstancias más desesperadas. Rizpa, cuya historia está marcada por un valor y una devoción excepcionales, su destino cambió inexorablemente después de la ejecución de sus 2 hijos, Armani y Mefiboset. Estos jóvenes fueron sacrificados como parte de un acuerdo para poner fin a una hambruna devastadora que afligía al reino, supuestamente causada por la mala gestión y las injusticias cometidas por Saúl contra los gabaonitas, un grupo minoritario dentro del reino de Israel. Después de la ejecución de los jóvenes, en lugar de retirarse a llorar en silencio y en intimidad, Rizpa optó por una forma de protesta silenciosa y extremadamente visual. Instaló un campamento junto a los cuerpos de sus hijos en la cima de una colina, donde habían estado expuestos al sol y a los elementos. Allí instaló una tienda de campaña con telas toscas, probablemente trozos de arpillera, creando un refugio para él y los restos de sus hijos. Durante meses, desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta el comienzo de las lluvias de otoño, Rizpa permaneció en este campamento improvisado. Día tras día, velaba por los cadáveres, protegiéndolos de las aves rapaces durante el día y de los animales salvajes durante la noche. Este acto de vigilia no fue solo una demostración de amor maternal, sino también una poderosa afirmación de la dignidad humana y el respeto por los muertos. La escena de Rizpa, sola junto a los cuerpos de sus hijos, evoca una poderosa imagen de resistencia y protesta. Fue una poderosa declaración visual, que no solo subrayó su dolor y el sacrificio de sus hijos, sino que también sirvió como un recordatorio continuo para todos en el reino, incluido el rey David, de las trágicas consecuencias de las disputas políticas y las injusticias cometidas. Rizpa, con su determinación inquebrantable, permaneció al lado de sus hijos hasta que la autoridad real, conmovida por la noticia de su dedicación, decidió finalmente intervenir. Este acto de una madre custodiando los cuerpos de sus hijos se convirtió en un símbolo de lealtad y lucha por la justicia, trascendiendo su propia narrativa personal y tocando el corazón de una nación. Rizpa, figura destacada de la narrativa bíblica, pertenecía al grupo de los Habites, descendientes de la Haya.
Este detalle sobre su origen es crucial para comprender su lugar en la sociedad israelita de esa época. Como Abite, Rizpa no era originaria de las tribus de Israel, era una extranjera, inserta en una corte predominantemente israelita. Esta condición de extranjera en la corte de Saúl añadió una capa de complejidad a su ya delicada posición como concubina del rey. La presencia de extranjeros en las cortes reales no era infrecuente en aquellos tiempos, ya que reflejaba las alianzas políticas y los vínculos establecidos entre diferentes pueblos y naciones. Sin embargo, ser extranjero también significaba enfrentar barreras adicionales, desde la adaptación cultural hasta la aceptación social. Para Rizpa, vivir en la corte de Saúl requería no solo adaptarse a un entorno intrínsecamente diferente de su cultura de origen, sino también enfrentar el estigma que podía conllevar su condición de extranjera y concubina. Ella navegó por este contexto con la dignidad y la fuerza que luego se manifestaría dramáticamente en la defensa de los cuerpos de sus hijos. El origen de Rizpa como Abite puede haber influido en cómo la sociedad israelita la veía y en cómo trataban a sus propios hijos dentro de la dinámica de poder de la corte de Saúl. Este origen extranjero, por tanto, no es un detalle menor en su historia, es una clave para comprender su resiliencia y la profundidad de su compromiso con sus hijos, desafiando las normas y expectativas de su tiempo. Así, la historia de Rizpa nos ayuda a comprender las complejidades de la identidad y la integración en contextos antiguos, destacando la idea de que, incluso como extranjera, su influencia y legado trascendieron las barreras culturales, dejando una marca indeleble en la historia bíblica. El entorno histórico en el que vivió Rizpa estuvo marcado por una importante agitación política y social, especialmente después de la muerte de Saúl, el rey de Israel. Después de su fallecimiento, el reino de Israel se encontró en un estado frágil y dividido. Is-Boset, uno de los hijos supervivientes de Saúl, tomó el trono de las tribus del norte de Israel, mientras que las del sur, específicamente la tribu de Judá, ya habían reconocido a David como su rey. Esta división reflejaba no solo diferencias geográficas sino también profundas diferencias políticas e ideológicas dentro del propio Israel. Is-Boset, aunque era rey, enfrentó la difícil tarea de establecer su autoridad en un contexto donde la lealtad a David crecía cada vez más. David, conocido por su destreza militar y su carisma, ya era visto por muchos como el líder natural de todo Israel. Las tensiones entre los seguidores de David y los leales a la casa de Saúl se intensificaron, lo que llevó a un periodo de intrigas y conspiraciones, donde constantemente se formaban y rompían alianzas. En este ambiente de constante inestabilidad política, figuras como Abner, el comandante del ejército de Saúl, desempeñaron papeles cruciales. Abner no solo dirigió las fuerzas militares leales a Is-Boset, sino que también fue un actor clave en las maniobras políticas de la época. Su influencia y poder se volvieron centrales en la lucha por el control del reino, hasta el punto que sus decisiones podrían cambiar el curso de la historia de Israel. Para Rizpa, esta atmósfera de incertidumbre y peligro constante fue el telón de fondo de su vida en la corte. Las decisiones tomadas por líderes como Is-Boset y David afectarían directamente su existencia y la de sus hijos. Las intrigas y conspiraciones no eran asuntos meramente cortesanos, eran realidades que podían tener consecuencias mortales, como ella trágicamente experimentaría. Por lo tanto, comprender este contexto histórico es esencial para comprender la posición y las acciones de Rizpa. Su historia es inseparable de las luchas de poder que definieron ese periodo turbulento de la historia de Israel, destacando cómo los destinos individuales se entrelazaron con los grandes movimientos políticos y sociales de la época. En la vorágine de intrigas que siguió a la muerte del rey Saúl, Abner, el comandante del ejército de Israel y una figura de gran poder, se encontró en el centro de una controversia que sacudiría aún más la ya inestable dinámica política de Israel. Is-Boset, que estaba tratando de establecer su gobierno sobre las tribus del norte, sospechó de Abner cuando lo acusó de tener una relación con Rizpa, la concubina de su difunto padre, Saúl. Esta acusación no era trivial, tuvo profundas implicaciones tanto a nivel personal como político.
En una sociedad donde las conexiones familiares y los vínculos matrimoniales se utilizaban a menudo como instrumentos de poder político, la relación de Abner con Rizpa podría verse como un intento de solidificar su propio estatus e influencia, posiblemente posicionándose como un sucesor o gobernante legítimo debido a su proximidad a la familia real. Is-Boset, percibiendo esto como una amenaza directa a su ya frágil gobierno, enfrentó a Abner, lo que provocó una tensión fatal entre los dos. Esta confrontación no se trataba solo de lealtad o moralidad, fue un reflejo de las luchas de poder que consumieron el reino. La acusación de Is-Boset contra Abner también fue una estrategia para eliminar a un rival político potencialmente peligroso, pero esta estrategia rápidamente se volvió contra el propio Is-Boset. Abner, ofendido y al darse cuenta de la inestabilidad y desconfianza que reinaba en el norte, decidió cambiar de bando, acercándose a David y ofreciéndole su apoyo. Este cambio de lealtades por parte de Abner fue un momento crucial, que no solo influyó en el curso de la guerra civil entre las casas de Saúl y David, sino que también destacó cómo las relaciones personales y las percepciones públicas podían alterar el panorama político. La acusación de Is-Boset y la posterior discordia entre él y Abner demuestran cómo la política y lo personal estaban inextricablemente vinculados, y cómo las acciones y decisiones de figuras clave podrían tener ramificaciones que iban mucho más allá del campo de batalla, afectando el destino de todo el reino. En el complicado ajedrez político que siguió a la muerte de Saúl, Is-Boset, cuando gobernaba a las tribus del norte de Israel, enfrentó constantes desafíos a su autoridad. La sospecha de una relación entre Abner, el comandante del ejército de su padre, y Rizpa, la concubina de Saúl, añadió una nueva capa de tensión y desconfianza. Esta preocupación de Is-Boset iba más allá de cuestiones personales o morales, vio esta posible alianza como una amenaza directa a su reinado. El temor de Is-Boset no era infundado. En aquellos tiempos, las alianzas políticas a menudo estaban selladas o reforzadas por vínculos matrimoniales o románticos. Abner, al ser una figura militar fuerte e influyente, bien podría utilizar su proximidad a Rizpa, una mujer vinculada al ex-rey, como trampolín para reclamar mayor poder e incluso el trono. Después de todo, algunos podrían interpretar la relación con un miembro de la familia real como un paso hacia la legitimación de sus propios derechos de poder. Is-Boset, ya inseguro y tratando de consolidar su gobierno en medio de un ambiente de constante inestabilidad política, percibió esta relación potencial como una estrategia de Abner para fortalecer su base de apoyo y, posiblemente, desafiar su liderazgo. Este miedo llevó a Is-Boset a confrontar a Abner, una decisión que precipitaría acontecimientos importantes, influiría en la dinámica de poder dentro del reino y alteraría el curso de las disputas por el control de Israel. Entonces, lo que a primera vista puede parecer una simple cuestión de celos personales o desconfianza, en realidad refleja las profundas inseguridades de un líder que intenta mantener su gobierno sobre un reino fracturado. Is-Boset luchó no solo contra enemigos externos, sino también contra intrigas dentro de su propia corte, donde cada relación y cada alianza podrían tener profundas implicaciones para su futuro como rey. Durante el reinado de David, una grave crisis azotó la tierra de Israel. Durante 3 largos años, una implacable sequía castigó al país, acompañada de una devastadora hambruna que afectó a todos sus habitantes. El reino, que debería haber prosperado bajo el liderazgo de un rey tan célebre como David, se encontró en cambio en un estado de desesperación y miseria. Las cosechas fracasaron año tras año, los ríos y manantiales se secaron y la gente clamaba por un alivio que no parecía llegar. Al buscar respuestas a esta calamidad en curso, David procuró comprender las razones celestiales detrás de este severo castigo. La respuesta que recibió fue reveladora e inquietante. La sequía no era una mera casualidad climática, sino más bien un castigo divino, un castigo por la traición cometida por Saúl, el predecesor de David, contra los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo que había hecho un pacto de paz con Israel en los días de Josué, garantizándoles protección y seguridad bajo la ley y la palabra de Dios. Sin embargo, Saúl, en su celo por fortalecer a los hijos de Israel, había quebrantado este pacto sagrado, persiguiendo a los gabaonitas y dando muerte a muchos.
La revelación de esta transgresión presentó a David un importante dilema moral y espiritual. Ahora necesitaba reparar los errores de Saúl para apaciguar la ira divina y restaurar el orden natural y la prosperidad de su reino. La situación puso de relieve la continuidad y la interconexión de las acciones de los líderes de Israel, donde las decisiones y los pecados de un rey podrían repercutir mucho más allá de su propio reinado y afectar a las generaciones futuras. En consecuencia, la necesidad de hacer justicia a los gabaonitas y corregir los errores del pasado se convirtió en un tema urgente para David. Se vio obligado a afrontar las consecuencias de un pacto roto, destacando la importancia de los acuerdos hechos bajo juramento a Dios y la responsabilidad que los líderes tienen no solo hacia su pueblo, sino también hacia la justicia divina. Esta parte de la historia subraya la noción de que las acciones de los gobernantes tienen impactos profundos y duraderos, que influyen no solo en la política y la sociedad, sino también en el curso de la naturaleza y la relación del pueblo con lo divino. Al tratar de resolver la grave sequía y hambruna que azotaban su reino, el rey David se encontró ante una decisión extremadamente difícil. Después de descubrir que el motivo del castigo divino era la violación por parte de Saúl del pacto hecho con los gabaonitas, David buscó la reconciliación y la reparación necesarias para apaciguar tanto a los gabaonitas como a Dios. La solución propuesta es dolorosa y compleja y refleja la gravedad de los actos cometidos en el pasado. Los gabaonitas, consultados por David, expresaron un deseo específico de reparación. Exigieron la entrega de 7 descendientes de Saúl para ser ejecutados. Esta demanda tenía sus raíces en el deseo de justicia y la necesidad de una compensación simbólica por el daño que Saúl había causado previamente a su pueblo. La elección de 7 descendientes tuvo un peso simbólico y legal significativo, en resonancia con la noción bíblica de plenitud y justicia. David, aunque reacio, reconoció la necesidad de cumplir este requisito para restaurar el orden y el favor divino a Israel. Tenía que equilibrar su responsabilidad como rey, la necesidad de justicia y las implicaciones morales de dar muerte a la gente. La elección también atestigua el peso de los compromisos asumidos por los líderes y las profundas consecuencias de sus violaciones, no solo para ellos sino para sus linajes y su pueblo. Así, después de la dolorosa selección, David entregó a los 7 descendientes de Saúl a los gabaonitas, quienes los ejecutaron. Este acto no fue simplemente una ejecución, era un ritual de expiación, que buscaba restaurar el equilibrio y la paz que habían sido rotos por un derramamiento de sangre injusto. La acción fue un reconocimiento del sufrimiento de los gabaonitas y un paso hacia la reconciliación y la curación de la tierra y el pueblo de Israel. Por lo tanto, este episodio resalta la complejidad de las responsabilidades del rey David y las decisiones que tuvo que tomar, demostrando las dificultades inherentes al liderazgo y las duras realidades que se enfrentan al gobernar un reino según los preceptos divinos. Destaca la importancia de la justicia y la reparación, incluso cuando esto implica decisiones extremadamente arduas y dolorosas. En un momento de profunda tristeza y desolación, Rizpa enfrentó la pérdida de sus 2 hijos, Armani y Mefiboset, quienes fueron entregados y ahorcados como parte de la reparación exigida por los gabaonitas. Esta acción, aunque buscaba calmar las tensiones y restablecer la justicia, trajo un dolor inconmensurable a Rizpa, que vio a sus hijos sacrificados por errores que no cometieron. Después de la ejecución, los cuerpos de sus hijos fueron dejados al aire libre, expuestos a las fuerzas de la naturaleza y a los animales salvajes, una práctica común en la época para demostrar vergüenza hacia los ejecutados. Sin embargo, Rizpa, impulsada por una fuerza materna indomable y una determinación férrea, decidió que el deshonor de sus hijos no sería olvidado ni dejado a merced de los elementos. Con un coraje que desafió su dolor, Rizpa instaló una vigilia solitaria sobre una roca cerca de los cuerpos de sus hijos. Extendió tela de cilicio, formando una tienda rústica que servía de refugio y puesto de guardia. Día tras día y noche tras noche, Rizpa permanecía junto a los cadáveres, ahuyentando a las aves rapaces durante el día y protegiéndolas de los animales salvajes durante la noche. La acción de Rizpa no fue solo una protección física de los restos de sus hijos, sino un acto de amor y desafío contra la ignominia de su muerte. Al mantener alejados a los animales y a los elementos,
preservó la dignidad de sus hijos incluso en la muerte, negándose a permitir que sus cuerpos fueran consumidos o desaparecieran sin el debido respeto y ritos funerarios. Este gesto de una madre desesperada pero valiente se destacó como un poderoso símbolo de resistencia y honor, que resonó en la comunidad y finalmente llegó a oídos del rey David. La determinación y el sufrimiento de Rizpa tocaron profundamente el corazón del rey, lo que lo llevó a reconsiderar las consecuencias de sus decisiones y a tomar medidas para corregir la injusticia, asegurando que los cuerpos fueran tratados con respeto y que se restaurara la dignidad. Por lo tanto, el acto de Rizpa no solo protegió los cuerpos de sus hijos, sino que también provocó un cambio en las prácticas y percepciones de su comunidad, destacando la fuerza de la dedicación materna frente a las adversidades más oscuras. La historia de Rizpa alcanzó un punto de inflexión que no solo conmovió el corazón del rey David, sino que también provocó un cambio significativo en toda la nación de Israel. La solemne y resistente vigilia de Rizpa, junto a los cuerpos de sus hijos día y noche, se convirtió en un testimonio de su inquebrantable dedicación maternal y su profundo respeto por los ritos funerarios y la dignidad humana. Este acto de valentía y amor no pasó desapercibido, y al llegar a oídos del rey David, provocó una respuesta inmediata y compasiva. Al reconocer la injusticia de la situación y conmovido por la firmeza de Rizpa ante tan gran tragedia, David se sintió impulsado a actuar. Ordenó que los restos de Armoní y Mefiboset, junto con los demás miembros de la familia de Saúl que habían sido ejecutados, fueran recogidos para un entierro digno. Esta acción no fue solo un gesto de respeto hacia los muertos, también fue un esfuerzo por restaurar el orden moral y espiritual que había sido perturbado por la forma en que se trataron inicialmente los cuerpos. El rey David dispuso que los restos fueran enterrados en la tumba familiar de Saúl, asegurándose de que se realizaran los rituales adecuados para honrar su memoria y aplacar cualquier desaire previo. Este acto de restitución simbolizó un paso hacia la reconciliación con el pasado y un esfuerzo por remediar las transgresiones contra los gabaonitas y contra la propia familia de Saúl. Curiosamente, la Biblia menciona que poco después de que los cuerpos fueron enterrados, finalmente llegó a su fin la larga hambruna que había afligido a Israel. Este resultado se narra como una restauración de la bendición de Dios sobre la tierra, indicando que el respeto por los muertos y la corrección de las injusticias pasadas eran condiciones para que se restableciera la armonía y la prosperidad en Israel. Así, la dedicación de Rizpa no solo aseguró un entierro digno para sus hijos, sino que también jugó un papel crucial en la reconciliación divina con el pueblo de Israel. Esta parte de la historia destaca la profunda creencia de que la justicia y el respeto por los derechos y ritos de las personas son fundamentales para la salud y el bienestar de toda la comunidad. A través de sus acciones, Rizpa no solo protegió el honor de sus hijos, sino que también ayudó a guiar a toda la nación de regreso al camino de la bendición y la prosperidad. Rizpa, la concubina de Saúl, trascendió su posición marginal en la corte israelita para convertirse en una figura de valor indomable y dedicación inquebrantable. Su historia, aunque marcada por la tragedia y el dolor, resalta el poder de la resistencia humana y la fuerza materna. En medio de la intriga política y el conflicto de una época tumultuosa, Rizpa se destacó como una mujer que desafió las convenciones y enfrentó la adversidad con una tenacidad que conmovió incluso a un rey. Su lucha para proteger la dignidad de sus hijos después de la muerte se convirtió en un acto de justicia que no solo les aseguró un entierro digno, sino que también restauró el orden espiritual y devolvió la bendición divina a Israel. Al conocer la historia de Rizpa, descubrimos más que relatos de tradiciones antiguas, encontramos una lección eterna sobre el impacto del amor y el sacrificio personal. Su narrativa es un testimonio conmovedor de que, incluso en las sombras de la historia, la determinación de una sola persona puede encender la llama del cambio e inspirar a generaciones. Rizpa no es solo una figura histórica, ella es un símbolo de amor y fe inquebrantables que trasciende las páginas de la Biblia para inspirarnos en nuestro propio viaje. Por eso, cuando recordamos a Rizpa, recordamos el poder transformador de la dedicación y el compromiso personal frente a los mayores desafíos.